Mi hermana me robó $16,800 y se los gastó entre burlas y el apoyo de mi madre. Yo no dije nada, pero el timbre sonó y un hombre en la puerta preguntó furioso quién se había gastado ese dinero. Debiste haberlo escondido mejor, dijo mi hermana, todavía con las etiquetas de precio colgando, mientras sostenía un bolso de diseñador que había comprado con los $16,800 que tomó de mi escritorio esa mañana. Mi madre ni siquiera levantó la vista de su plato. Bueno, cariño, ya sabes cómo es tu hermana. Tú eres la que siempre puede con todo. Coloqué el plato de ejotes en la mesa con cuidado. No levanté la voz. No me defendí. En mi familia, mi silencio siempre ha sido interpretado como un permiso. Lo que ninguno de ellos sabía era que ese sobre ya tenía un dueño, un propósito y una fecha límite. Y esa fecha límite era a las 7 de esa misma noche. A las 7:05, sonó el timbre. Mi padre abrió la puerta. El hombre que estaba afuera miró más allá de él, directo a las bolsas de compras, y solo hizo una pregunta. ¿Quién se gastó el dinero? Mi nombre es Julia Soler. Tengo 37 años y esa fue la última vez que mi familia confundió mi silencio con una rendición. Mi abuela se llama Clarisa. Tiene 85 años. Vive sola en la casa de 2 pisos que mi abuelo pagó al contado en 1972, en aquellos tiempos en que los ahorros de un hombre trabajador aún alcanzaban para comprar un lugar con portal y un patio trasero para el huerto. Su dormitorio está arriba. También su único baño. 19 escalones con un pasamanos de madera desgastado por el roce de la misma mano derecha durante 50 años. En noviembre pasado sufrió un derrame cerebral, uno pequeño, repetían los médicos, como si el tamaño restara importancia al asunto. Le dejó la pierna izquierda inestable, lo suficientemente firme en suelo plano con un bastón, pero inútil para las escaleras. Pasó 4 días en el hospital y regresó a una casa donde todo lo que necesitaba, su cama, su ducha, sus propias toallas, estaba 19 escalones por encima de su cabeza. Podría haber estado en otro país. Ella lo resolvió de la manera en que su generación resuelve todo, en silencio. Mi padre bajó una cama plegable al comedor. Sus vestidos de los domingos pasaron al perchero de la entrada. Y cada mañana, llenaba una tina de aluminio con agua tibia, la colocaba sobre la barra de la cocina y se aseaba con un paño, de pie sobre el mismo linóleo donde había preparado medio siglo de desayunos. Yo pasaba a verla todas las tardes después del trabajo. Trabajo programando cirugías en un hospital aquí en Mérida. Toda mi labor consiste en asegurarme de que lo correcto ocurra en el momento adecuado, con el papeleo necesario para demostrarlo. A mi abuela esto le parece muy gracioso. Me llama Julita y, al verme alinear sus frascos de pastillas por hora de toma, dice que lo heredé de mi abuelo, el hombre que organizaba las herramientas de su cochera por orden alfabético. Una tarde, mientras la ayudaba a enjuagar la tina, le pregunté si no le resultaba difícil asearse así. A sus 85 años, se encogió de hombros. No es tan malo, Julita. Tu abuelo se bañaba con agua de un casco en la guerra. Luego secó la tina, la guardó bajo el fregadero y dobló la toalla sobre el respaldo de una silla. Guardaba todo, todos los días. Cuando finalmente le pregunté por qué, miró alrededor de la habitación como si la respuesta estuviera escrita en la pared. Para que la cocina siga pareciendo una cocina. Conduje a casa esa noche con las manos demasiado apretadas al volante. Cada domingo, mi familia repetía la misma frase sobre la situación: de verdad tenemos que idear algo. Mi madre lo dijo en noviembre mientras comíamos pastel. Mi padre lo dijo en diciembre, mientras bajaba una cobija extra para la cama plegable. Mi hermana lo dijo en enero, entre 2 anécdotas egocéntricas. Llevaban diciéndolo 4 meses. Lo vi de cerca el segundo domingo de diciembre en la mesa de mis padres, con mi abuela sentada allí mismo. Mi madre tenía una libreta de apuntes abierta. Organiza las fiestas de fin de año como si fuera una empresa de logística. Entre los horarios de la iglesia y el pedido del jamón navideño, levantó la vista y lo dijo. Después de las fiestas de fin de año, de verdad tenemos que resolver lo de la situación de mamá. Mi abuela estaba a un par de metros, secando una salsera. Sus manos no se detuvieron. No soy una situación, Elena, dijo amablemente. Soy tu madre.
Todos se rieron, ¿qué es lo que hace mi familia en lugar de escuchar? Mi padre aprovechó la risa para escabullirse a la sala de televisión. Mi hermana Gabriela la usó para mostrar en su teléfono una foto de su novio, Alejandro, frente al bote de alguien más. Mi madre escribió algo en su libreta, y apostaría la escritura de mi casa a que se trataba del jamón. Esa fue la última vez que el tema de la situación se mencionó en todo el invierno. Mi madre, Elena, se mantuvo ocupada durante las festividades, los comités de la iglesia, el mantel fino, la versión de nuestra familia que ella diseñaba para los demás. Mi padre, Gerardo, se había jubilado el año anterior tras 3 décadas como chofer de reparto, y el retiro había perfeccionado su mayor talento, estar de acuerdo con la última persona que hablara. Y mi hermana Gabriela, de 34 años, desempleada, como lo había estado durante los últimos 2 años, estaba muy ocupada enamorándose de Alejandro, un hombre que tenía opiniones muy firmes sobre los resorts de playa. Gabriela vive con mis padres. Hace 2 años, tras otra ruptura amorosa, vivió conmigo. 6 semanas en mi sofá que se suponía que serían una sola. Cuando finalmente se mudó, nunca me devolvió la llave de repuesto de mi casa, y yo nunca se la pedí. Quedó colgada en el gancho junto a las llaves de su antiguo departamento, y con el tiempo dejé de pensar en ella. Como cuando dejas de notar una grieta en el parabrisas del auto que manejas todos los días. Mientras tanto, mi abuela seguía aseándose en la barra, doblando la toalla, manteniendo la cocina con aspecto de cocina. En enero, dejó de esperar a que nosotros resolviéramos algo. Hizo una sola llamada al hombre de las abejas. Antes de hablarles de las abejas, necesitan entender a mi familia. Prefiero mostrároslo que explicárselo. Primavera de 2001. Yo tenía 12 años. Había ahorrado $85 en un sobre en el cajón superior de mi escritorio de madera, dinero de cumpleaños, de tareas domésticas y monedas contadas de una lata de café. 14 meses de ahorros. Era el depósito para el viaje escolar de fin de curso a la capital. Había pegado la hoja de autorización en mi espejo. Ya tenía la maleta lista. Esa misma primavera, Gabriela tenía 9 años y olvidó el disfraz de su festival de danza en el transporte público. La escuela de baile exigía el pago del repuesto para el viernes. Mi madre entró en mi habitación, abrió el cajón de mi escritorio y se llevó el sobre. Recuerdo que no lo hizo a escondidas, lo hizo frente a mí, lo que de algún modo lo hizo peor. Julia puede con esto, le dijo a mi padre esa noche. Luego se volvió hacia mí, tú lo entiendes, ¿verdad, Julita? Me quedé sin ir al viaje escolar. Esa semana me quedé en casa regando las plantas de los vecinos por unas pocas monedas al día. Nadie volvió a mencionar el asunto. Y este es el detalle que he cargado durante 25 años, yo misma desempaqué mi maleta y guardé todo en el cajón. Nadie me lo pidió. Esa es la parte que recuerdo. Esa frase, Julia puede con eso o Julia se encarga, se convirtió en el sistema operativo de nuestra casa. A los 16 años, cuando solo había un auto disponible para 2 hijas, yo podía tomar el autobús. A los 24, trabajando en 2 empleos mientras Gabriela se tomaba un año para encontrarse a sí misma, yo podía cubrir su parte de la renta cuando no le alcanzaba. Encargarme de las cosas era mi papel, ser frágil era el de ella. Mis padres no inventaron esos roles por crueldad, lo hicieron por comodidad, lo cual resulta ser más duradero que la crueldad misma. Les puedo mostrar cómo se veía encargarse de las cosas a los 24 años. Gabriela y yo compartimos departamento durante un año, idea de ella, contrato a mi nombre. El primero de cada mes, su mitad de la renta llegaba en forma de una historia dramática en lugar de dinero. El banco estaba teniendo problemas, su jefe le había recortado las horas o, en una ocasión memorable, Mercurio estaba retrógrado. Yo cubría los faltantes, todos ellos. Cuando se mudó, me abrazó en la puerta y me dijo con total sinceridad, eres tan buena para estas cosas. Lo decía como un cumplido. Me tomó una década comprender que en realidad era una descripción de puesto. Y tengo que ser honesta sobre mi papel en esto, porque yo no era solo una víctima de ese engranaje, era una pieza activa del mismo. Hace 7 años, Gabriela sobregiró su cuenta bancaria. Tenía una deuda de $1,700 por compras compulsivas y cargos por pagos tardíos. Lloró en mi hombro durante 1 hora.
Pagué la deuda en silencio. Le dije que me pagaría mensualmente, hizo exactamente un pago y nunca volví a tocar el tema, porque hacerlo causaría una escena. Y me habían educado para creer que una escena familiar era lo peor que podía pasar. Me decía a mí misma que estaba protegiendo a mi hermana, pero en realidad solo estaba protegiendo una paz ficticia. No es lo mismo. Y en el fondo, una parte de mí lo sabía. Cuando compré mi casa hace unos 10 años, me traje el escritorio de madera. El mismo cajón, la misma manija de latón floja del lado izquierdo. El escritorio vino conmigo, al parecer, la regla familiar también. Solo había una persona en mi familia que nunca usaba esa frase conmigo, mi abuela. Hace años, al verme resolver los problemas de todos durante una reunión familiar, me apartó y me puso un vaso de té frío en la mano. No eres un estante, cariño, me dijo. No dejes que la gente siga poniendo cosas sobre ti. Así es Clarisa. Lo nota todo y dice la 10ª parte de lo que piensa. Mantiene sus papeles en orden y sus quejas para sí misma. Encima de su refrigerador hay una vieja lata azul de galletas de mantequilla danesas. Durante años supuse que contenía hilos y botones, porque la lata de galletas de toda abuela siempre tiene botones. Recuerden que esa lata existe, es todo lo que diré por ahora. En febrero, por primera vez en su vida, mi abuela me pidió que le ayudara con algo. Le dije que sí antes de que terminara la frase. El hombre de las abejas se llama don Ernesto. Ha sido vecino de mi abuela durante 30 años y durante los últimos 6, le había preguntado educadamente una vez por temporada sobre el terreno que ella tenía detrás de la casa, 1/4 de hectárea que no se sembraba desde que falleció mi abuelo. Las colmenas de don Ernesto colindaban con la cerca, y él era el tipo de vecino que dejaba un frasco de miel en el porche cada mes, le compraras o no. En enero, mi abuela lo llamó. A finales de febrero, la venta se había cerrado en la oficina de catastro. $21,500 por el terreno, quedando unos $18,600 libres después de impuestos y trámites. Sencillo. 2 vecinos, una firma sobre la mesa, resuelto un viernes. Llevé a mi abuela a su casa tras la firma. Don Ernesto nos acompañó al auto, le estrechó la mano y dijo algo que tomé como cortesía. Y Clarisa, si alguna vez piensa en vender la casa, hable conmigo primero. Mi hija regresa a vivir aquí este verano. Mi abuela se rió y dijo que la casa no se iba a mover a ningún lado, y ella tampoco. Condujimos de regreso pasando por las cajas blancas de sus colmenas, que destacaban en el campo como pequeños buzones esperando algo con paciencia. 2 semanas después, una camioneta de trabajo se estacionó en su entrada. Héctor Silva dirige una pequeña constructora de 2 personas con su hijo. Trabajos pequeños en la región, con reputación de cumplir los plazos. Tiene unos 60 años, habla poco y lleva una libreta de espiral en el bolsillo de la camisa. Todo lo que le importa termina anotado allí con lápiz. Recorrió la planta baja de la casa de mi abuela durante 1 hora. El cuarto de herramientas junto a la cocina, sin usar desde los años 90, podría convertirse en su recámara. El área de la alacena y el cuarto de lavado podrían transformarse en un baño completo con una ducha a nivel del suelo. Sin escalones. Una cama real, agua caliente y una puerta que cerrara. El presupuesto llegó la primera semana de marzo, $28,000 en total. Podía empezar el primer lunes de abril. Tenía exactamente ese espacio libre antes de su temporada fuerte del año. Si lo perdíamos, el siguiente espacio era hasta después de septiembre. El 60% se pagaba a la firma del contrato. El anticipo del 60% cubre el material y la cabina de la ducha, dijo Héctor, leyendo su libreta. No hago el pedido hasta tener el dinero en mano. Lo aprendí a la mala. Mi abuela prefirió pagar en efectivo. Su generación confía más en el papel que se puede contar. Mi abuelo había comprado la casa entera de esa manera. Héctor asintió. El efectivo funciona. Le haré su recibo formal. La firma se programó para un miércoles por la tarde, a las 7, en casa de mis padres, no en la de ella. Suena extraño, pero recuerden que el comedor de mi abuela era ahora su recámara. Los miércoles son de cena familiar.
Ella quería que su hija y su yerno estuvieran presentes cuando firmara. Estaba orgullosa de esto, había resuelto su propio problema con su propio terreno, y quería que su familia fuera testigo. El lunes llevé a mi abuela al banco. El cajero contó los $16,800 en efectivo y deslizó el comprobante de retiro por la ventanilla. Mi abuela dobló el dinero y lo guardó en su bolso. Me pidió que lo guardara yo hasta el miércoles. Ella dormía en un comedor improvisado, la cerradura de su puerta trasera llevaba años rota y yo era quien llevaba la carpeta con el papeleo. Eran solo 2 días, tenía sentido. Esa noche, en la mesa de mi cocina, conté el dinero 2 veces. Luego hice algo por lo que ella se burló de mí, tomé una foto de los fajos de billetes sobre la mesa. La foto tiene registro de las 7:42 de la tarde. Escribí una nota a mano y la firmé, recibidos y bajo resguardo $16,800 en efectivo para Clarissa Naller. Depósito para constructora Silva programado para el miércoles. J. Soler. Habría sido una excelente auditora, Julita, me dijo mi abuela por teléfono cuando se lo conté. Cosas del hospital, respondí. Nada existe realmente si no hay un registro. Sujeté la nota a la carpeta con un clip, deslicé el sobre debajo de ella y cerré el cajón de mi escritorio. El martes por la noche, antes de dormir, abrí el cajón y lo revisé. No porque desconfiara de mi propia cerradura, sino porque tener bajo custodia $16,800 que representaban la dignidad de alguien más vuelve a cualquiera meticuloso. El sobre estaba donde lo había dejado. Llamé a mi abuela para confirmar la cita de las 7 y escuché el sonido de la tabla de planchar de fondo. Estaba preparando su blusa fina para la firma del contrato. No tienes que arreglarte tanto para ver a Héctor, abuela. No me estoy arreglando para Héctor, respondió. Voy a firmar un contrato con mi propio dinero en la mesa de mi hija. Quiero lucir como una mujer que puede hacerlo. Ya saben cómo termina esto. Sé exactamente cómo transcurrió esa mañana del miércoles porque en los días posteriores hice que todos me detallaran paso a paso lo que habían hecho, recibo por recibo. Reconstruir agendas es mi especialidad. A las 10 de la mañana, mientras yo estaba en el hospital con el teléfono en silencio atendiendo urgencias sucesivas, mi hermana entró a mi departamento usando la llave de repuesto que yo había olvidado que tenía. Fue a buscar una maleta para un viaje del que no le había hablado a nadie todavía, unas vacaciones a Cancún con Alejandro. Un viaje de sanación, lo llamaría más tarde sin que se le moviera un solo músculo de la cara. Encontró la maleta en el closet. Luego buscó cinta adhesiva para ponerle una etiqueta con sus datos. La cinta estaba en el cajón superior de mi escritorio. También el sobre con el dinero. Esta fue su justificación moral, explicada más tarde a gritos. Estaba ahí tirado, Julia. ¿Quién guarda tanto dinero en efectivo si no lo va a usar? Lo pensó durante 5 minutos, probablemente menos. A las 11 ya estaba en el centro comercial. Gastó $4,300 en ropa y el bolso de diseñador, además de unas sandalias que se puso al salir de la tienda. En la tienda de tecnología gastó $2,050 en una laptop para el curso de bienes raíces que llevaba 2 años a punto de tomar. Sentada en su auto en el estacionamiento, reservó 2 boletos de avión a Cancún por $2,100 y pagó un depósito de $2,100 para un paquete de hotel que incluía la palabra no reembolsable escrita 2 veces, palabra que ella no se molestó en leer. Para las 4 de la tarde, se había gastado $10,550 destinados al baño de mi abuela. Los $6,250 restantes andaban paseando por la ciudad dentro de su bolso nuevo, entre un brillo labial y su tarjeta vencida del gimnasio. A las 5:15 de la tarde llegué a mi casa para recoger el sobre y la carpeta antes de la cena. La carpeta estaba en el cajón, tal como la había dejado. Sobre ella había una liga elástica que conservaba la forma del vacío. Me quedé quieta con la mano en el cajón. Me gustaría decir que entré en pánico, pero no fue así. Mi mente se puso muy fría y ordenada, como ocurre en el hospital cuando un quirófano se cancela y hay que reestructurar todo de inmediato. No llamé a la policía. Ni siquiera llamé a Gabriela. Sabía exactamente dónde estaría a las 6 de la tarde, porque los miércoles son de cena familiar y mi hermana nunca se ha perdido una comida que ella no tuviera que preparar.
Tomé la carpeta vacía y conduje hacia la casa de mis padres. Las bolsas de compras fueron lo primero que vi al entrar. Una fila de ellas en el recibidor, con el papel de seda sobresaliendo. La caja de la laptop aún sellada. En la barra de la cocina, la confirmación de los boletos que mi madre había apartado cuidadosamente para que no se manchara con la comida. Mi abuela estaba sentada en la cabecera de la mesa, frente a la puerta, con su bastón colgado del respaldo de la silla. No sabía nada todavía. Me sonrió y me indicó con la mano que me sentara a su lado. Gabriela apareció por el pasillo estrenando ropa, sosteniendo el bolso como si fuera un trofeo. Le hice una sola pregunta, con el tono más neutro que pude conseguir. ¿Dónde está? Ella se rió. Debiste haberlo escondido mejor. Mi madre, sin levantar la vista de su plato, añadió. Bueno, cariño, ya sabes cómo es tu hermana. Tú eres la que siempre puede con todo. Mi padre contemplaba su plato de comida como si fuera el culpable de algo. Mi abuela giró la cabeza. ¿Qué dinero? Mi madre le dio unas palmaditas en la mano para calmarla. Nada, mamá. Cosas de hermanas. Entonces, y necesito que se imaginen la escena, mi hermana paseó el bolso alrededor de la mesa para presumirlo y se lo mostró a la mujer con cuyo dinero lo había comprado. Siente esto, abuela. Es piel genuina. Mi abuela lo tocó con 2 dedos, los mismos con los que marcaba la masa de las empanadas. Está pesado, dijo, y continuó cenando. No entendía lo que pasaba. Yo sí. Hay frases que te marcan para siempre, y esa resonaba cada vez más fuerte en mi cabeza. En ese instante, de pie en la cocina de mis padres sosteniendo una carpeta vacía, comprendí que nada de lo que dijera en esa mesa iba a cambiar las cosas. No porque no tuviera la razón, sino porque yo era Julia. 25 años de historia familiar dictaban que esto ya estaba resuelto, el dinero se había esfumado, la paz familiar se mantendría y Julia lo solucionaría. Así que coloqué el plato de verduras sobre la mesa con cuidado. Me senté. Pasé el pan. A las 6:40 me disculpé para ir al baño y envié un solo mensaje de texto: hay un problema con el depósito. Por favor, venga de todos modos a las 7. Héctor me había llamado a las 3 de la tarde para confirmar la cita. Mi teléfono había estado en silencio, pero él merecía una respuesta, y le envié esa. Luego regresé a la mesa y terminé de cenar mientras mi hermana desfilaba con un bolso financiado por una mujer de 85 años que se bañaba con un paño en la cocina. A las 6:58 miré el reloj. Mi madre me descubrió haciéndolo. ¿Esperamos a alguien? Sí, mamá. Desde el 3 de marzo. El timbre sonó a las 7:05. Mi padre abrió. Héctor Silva estaba en el umbral, con una camisa limpia de franela y su carpeta bajo el brazo. Miró más allá de mi padre, directo a la fila de bolsas de compras en el pasillo. Buenas noches, dijo antes de que nadie hablara. ¿Quién se gastó el dinero? Nadie respondió durante 6 segundos completos. Los conté, es una costumbre que tengo. Fue mi abuela quien finalmente habló desde la cabecera, con una ligera sonrisa en el rostro. Pasa, Héctor. Tan puntual como tu presupuesto. Héctor entró, pero no se sentó. Su camioneta seguía encendida en la entrada con los faros encendidos, lo que indicaba que no planeaba demorarse mucho. Colocó su carpeta cerrada sobre la mesa y apoyó 2 dedos en ella. Gabriela intentó levantarse de su silla. No es lo que parece. Héctor la miró, no con enojo, sino con la indiferencia con la que se mira el pronóstico del tiempo. Ella volvió a sentarse. La boca de mi madre ya se estaba abriendo. Vi cómo preparaba la palabra malentendido en su mente. Antes de que pudiera pronunciarla, abrí mi bolso y coloqué 4 documentos alineados sobre el mantel. El comprobante de retiro bancario del lunes con el número de cuenta de mi abuela. La fotografía del dinero sobre la mesa de mi cocina, con registro de las 7:42 de la tarde. La nota escrita a mi puño y letra confirmando que recibía los $16,800 para el depósito de la constructora. El presupuesto detallado de la obra por $28,000, especificando el 60% de anticipo. No di ningún discurso.
Solo los coloqué uno a uno, en orden. Observé a mi familia leerlos. Vi el rostro de mi hermana perder el color como nunca antes en sus 34 años, al verse expuesta ante un testigo ajeno a la familia. Y vi a mi madre recalcular la situación en segundos, porque la narrativa que había estado construyendo requería que el dinero robado fuera mío. Pero no lo era. Nunca lo fue. Era el baño de mi abuela. Mi madre se recuperó rápido, siempre lo hace. Se volvió hacia Héctor con su tono más amable y me señaló a mí. Julia tenía el dinero bajo su resguardo. Si era tan importante, Julia era la responsable de mantenerlo seguro. Dijo eso frente a su propia madre. Vi la reacción en el rostro de mi abuela. Héctor leyó los 4 documentos sin tocarlos. Luego se enderezó y pronunció las palabras que terminaron de enfriar la habitación. Señora, rechacé 2 proyectos de remodelación para asegurar este espacio. Puedo sostener la fecha hasta el lunes. Después de eso, no podré. Y no es por intransigencia mía, es por el costo de los materiales que sigue subiendo. Cerró su libreta de apuntes. Sonó como el golpe de una pequeña puerta clausurándose. En la entrada, se detuvo y miró únicamente a mi abuela. Lo lamento mucho, doña Clarisa. Se retiró. Su camioneta retrocedió por la entrada y la casa quedó sumida en ese silencio pesado que solo deja la pérdida. Mi abuela contempló los 4 papeles sobre el mantel y luego las bolsas en el pasillo. Cuando habló, lo hizo en voz baja, sin dirigirse a nadie en particular, lo que hizo que sus palabras calaran con más fuerza. No le robó el dinero a su hermana, Elena. Le robó el baño a su madre. Nadie le respondió. Recogí mis 4 papeles del mantel, los alineé y los guardé de nuevo en mi bolso. Mi madre me observó y comprendió, creo que por primera vez, que el registro de los hechos se iba conmigo. El papeleo que dejas atrás siempre lo reescriben a su conveniencia, el que te llevas, permanece. El jueves por la mañana inicié el proceso de recuperación del dinero como si fuera el alta de un paciente en el hospital, porque esa es mi especialidad. Por una vez, mi familia estaba demasiado avergonzada para oponer resistencia. Primero fuimos al centro comercial. Gabriela devolvió la ropa y el bolso, recuperando $4,120 en efectivo. Todo excepto las sandalias que ya se había puesto, que costaban $180, por lo que el empleado de la tienda se disculpó amablemente un par de veces. Mi hermana entregaba las prendas como si estuviera donando órganos vitales. Esto es sumamente humillante, declaró ante mí, ante el cajero y ante cualquiera que pasara. Fue lo único honesto que dijo en toda la semana. La laptop fue más fácil, al estar sellada, nos devolvieron los $2,050 íntegros en efectivo. Abrazó la caja por un segundo antes de entregarla, y no sabría decir si era por drama o por verdadero pesar. En ella, ambos sentimientos suelen mezclarse. Luego vinieron los vuelos. Le pedí su confirmación de reserva y ella alejó el teléfono. Yo me encargo de mis boletos. Lo hizo el viernes, un día tarde. Si cancelas dentro de las primeras 24 horas, la aerolínea te devuelve el dinero. Si lo haces después, te otorgan un crédito de viaje. Así que $2,100 del baño de mi abuela ahora existen como un saldo a favor a nombre de Gabriela para un viaje que no realizará. El depósito del hotel se perdió por completo debido a las políticas de cancelación. Los $6,250 en efectivo que le quedaban salieron de su bolso directo a la mesa de mis padres, y los conté 2 veces bajo su mirada molesta. El total recuperado fue de $12,420. Faltaban $4,380. Las sandalias usadas, la penalización de los vuelos y el depósito del hotel. Mi madre anotó la cifra de $4,380 en una nota adhesiva y la pegó en el refrigerador como si fuera un pendiente de la despensa. Algo de lo que se ocuparía después. El viernes por la tarde, mi madre me llamó y me pidió que fuera a verla sola. Cuando entré, había un pastel de durazno enfriándose en la estufa. Mi favorito. Mi madre no me preparaba ese pastel desde 2011. Lo sé porque llevo registro de esas cosas, incluso de las tristes. Sirvió té, me sentó en mi antigua silla de la cocina y me expuso el plan con las manos juntas, muy razonable, la obra se pospondría para septiembre,
cuando Héctor tuviera su siguiente espacio disponible. Ella y mi padre cubrirían los $4,380 restantes para que mi abuela no perdiera nada, y Gabriela les pagaría $500 mensuales, ya lo había prometido. Nadie fuera de la familia, ni la iglesia, ni los vecinos, ni el hijo de Héctor Silva, tenía por qué enterarse de los detalles. Son solo unos meses, Julia. Tu abuela es fuerte, es herencia de la familia. Luego me tomó de la mano y me dijo la frase que había estado reservando, y que sabía perfectamente el efecto que causaría en mí. Quiero que organices la cena de Navidad en tu casa este año, mi vida. Tú eres el corazón de esta familia, Julia. Debí decírtelo hace mucho tiempo. Había esperado 37 años para escuchar algo así. Le dije que lo pensaría. Y lo peor de todo, la parte que admito por honestidad, es que en ese momento lo decía en serio. Regresé a casa con el pastel en el asiento del copiloto, sintiéndolo como un soborno que aún no decidía si devolver. Esa noche me senté en mi escritorio e hice cuentas. Las emociones pueden engañarme, pero los números no. Septiembre significaba 5 meses y medio más cargando la tina de agua. Significaba pasar el calor de la temporada alta calentando agua en una estufa de gas. Significaba una mujer de 85 años con problemas de movilidad durmiendo en un comedor mientras el dinero de su baño se convertía en un saldo de viaje para su nieta. Y Gabriela les pagará mensualmente. En mi familia, esa promesa es un cuento de hadas. Lo sé bien, y yo misma me lo creí durante años. A las 11 de esa noche hice una pequeña prueba. Le envié un mensaje a mi hermana con una pregunta simple: ¿cuándo vence tu primer pago de $500 y a quién se lo vas a entregar? Aparecieron los puntos suspensivos de escritura en la pantalla. Lo pensó por un momento. Luego desaparecieron y no regresaron. Esa burbuja de texto vacía resumía la seriedad de todo el plan. Decidí irme a dormir y resolverlo al día siguiente. A las 4:40 de la mañana sonó mi teléfono. Mi abuela ya estaba despierta y quería que le llevara algunas compras temprano. Su cocina estaba a oscuras cuando entré, iluminada solo por el tono azul del quemador de la estufa. Mi abuela estaba de pie frente a la tetera con su bata puesta, y la tina de aluminio esperaba sobre la barra con el paño doblado al lado. 5 de la mañana, calentando el agua en la penumbra. La energía es más barata antes de que salga el sol, dijo sin voltear. Un viejo hábito que me dejó tu abuelo. Tiene 85 años. Estaba cuidando los centavos del consumo de gas mientras miles de pesos de su dinero se habían esfumado en un centro comercial. Dejé la bolsa de las compras muy despacio porque sentía que me temblaban las manos. Fue entonces cuando vi el calendario de pared que tiene junto al refrigerador, un calendario con fotos de aves locales, de un mes por página. Debería haber estado en marzo, pero estaba en la página de septiembre. En la primera fila de cuadros, marcados con un lápiz de madera, trazos suaves y ligeramente torcidos mostraban los días tachados, contando el tiempo de espera para su baño. Me quedé allí haciendo los cálculos que no quería hacer. Mi madre había pasado la tarde anterior a dejarle algo de cenar y había hecho una llamada telefónica desde el porche. Su voz es fuerte y clara. Mi abuela, aseándose a unos metros de distancia detrás de la ventana, había escuchado todo el plan. Septiembre. Julia terminará cediendo. Todo. No había reclamado. No había llorado. No me había llamado. Simplemente pasó las hojas del calendario 6 meses adelante y comenzó a tachar los días sola, a lápiz. Observen el detalle del lápiz, no pluma, sino lápiz, porque el lápiz se puede borrar. Los planes que otros hacen por ella siempre terminan cambiando, y mi abuela nunca ha dado por sentado que el mundo vaya a cumplirle una promesa. Ya estaba dejando margen por si septiembre se convertía en octubre. Abuela. Comencé a decir. Está bien, Julita, me interrumpió mientras vertía el agua caliente en la tina, con el vapor subiendo hacia su rostro. He esperado cosas por más tiempo. Iba a disculparme por un plan con el que yo ni siquiera había estado de acuerdo, cuando ella se secó las manos, estiró el brazo hacia la parte superior del refrigerador y deslizó la lata azul de galletas sobre la barra de la cocina. Pesaba mucho más que un puñado de botones. «Tú trabajas en el hospital», dijo. «Lees números todo el día. Revisa esto por mí».
Dio un ligero golpe a la tapa. Mis ahorros nunca crecen, Julita. Y me había estado diciendo a mí misma que era porque tu madre pagaba mis servicios con esa cuenta. Dime si de verdad es eso lo que está pasando aquí. Abrí la lata. Adentro, enrollados con ligas elásticas por año, estaban sus estados de cuenta bancarios de los últimos 3 años. Me tomó 40 minutos y un marcador de textos amarillo romperle el corazón a mi abuela. Extendimos los papeles sobre la mesa junto a la tina de aluminio. Hice lo que hago todos los días en el trabajo, buscar el patrón en la programación. No fue difícil de encontrar porque el patrón no estaba oculto, nunca había necesitado estarlo. En mi familia nadie borra sus huellas porque nadie se había tomado la molestia de seguirlas con un marcador de textos. Hace 3 años, tras la segunda caída de mi abuela, mi madre la llevó al banco y se registró como cotitular de la cuenta. Firma conjunta. Para facilitar las cosas, mamá, por si llega a pasar algo. Es un trámite común. No hay nada ilegal en que el nombre de una hija esté en la cuenta de su madre. Lo aclaro porque lo que descubrí no fue un delito financiero, fue una llave abierta de par en par. $260 en junio, $320 en agosto, $380 en octubre. Retiros y transferencias constantes, mes tras mes, casi siempre en los mismos días, a mitad de mes, alrededor del día 14. Yo conocía muy bien el día 14. Lo conocía desde hacía 7 años, cuando pagué la deuda de Gabriela y comprendí su patrón de gastos. El 14 es el día en que vencen los pagos de sus compras a plazos, las tarjetas departamentales y los mínimos de las cuentas que mantiene para sostener un estilo de vida de redes sociales. Pasé el marcador amarillo por 3 años de estados de cuenta. Línea tras línea de retiros hormiga de una cuenta que recibe un solo depósito mensual, la pensión de mi abuela. Sus gastos reales, luz, agua, predial, los pagaba ella misma con cheques físicos. Me mostró las copias guardadas en orden en una caja de zapatos. He firmado cada uno de los cheques de esta casa desde 1994, dijo. Tu abuelo lo hacía antes de eso. Ninguna de esas líneas marcadas con amarillo se había usado para mantener los servicios de su casa. Permaneció muy derecha mientras yo le explicaba las cifras, con las manos apoyadas sobre la mesa y pasando el pulgar por el borde de uno de los estados de cuenta, cerciorándose de que el papel fuera real. Mi abuela no llora frente a los demás. Hace algo más difícil de presenciar, se queda en silencio mientras reacomoda en su mente las piezas del pasado. La cuenta está un poco baja este mes, mamá. Cada cena que le llevaban, cada gesto condescendiente, ahora revelando su verdadero origen. Los $16,800 no habían sido la primera vez, solo fue la primera vez que atraparon a alguien porque el dinero tenía un destino urgente programado para las 7 de la noche. Tras un largo silencio, juntó los estados de cuenta, los guardó en la lata y presionó la tapa hasta que hizo clic. Julita, dijo con voz firme. El martes llévame a casa de tu madre. Y mantén libre la mañana del jueves. No dio más explicaciones y yo no las pedí. Cuando mi abuela cierra una lata de esa manera, la conversación ha terminado. Esa noche, cerca de las 10, escuché una llave en mi puerta. Gabriela entró usando su copia, por supuesto, porque en su mundo los límites son cosas que solo les aplican a los demás. Sin embargo, no venía a la defensiva, lo que me sorprendió. Venía cabizbaja. Se sentó en el suelo de mi sala, apoyando la espalda contra el sofá, tal como lo hacía cuando éramos niñas. Por unos 90 segundos, mi hermana dijo la verdad. No sabes lo que es ser a la que siempre tienen que salvar, dijo, jugueteando con la alfombra. Tú nunca necesitaste que te rescataran. Esa siempre fue tu fortaleza. Nunca me permitieron fallar en cosas pequeñas, Julia. Cada vez que tropezaba, alguien me atrapaba antes de tocar el suelo. Así no se aprende nada, solo aprendes a caerte desde más alto. Habló un rato más, sobre Alejandro, quien pensaba que una semana de vacaciones resolvería sus problemas, sobre cómo tomar el sobre no le pareció un robo en su momento, sino simplemente la dinámica familiar de siempre, solo que sin el trámite de pedir permiso antes. Creo que de verdad se lo creía. Es la descripción más honesta que alguien ha hecho jamás de nuestra casa. Me senté frente a ella y por un momento vi a mi hermana real,
la niña de 9 años con el disfraz arruinado, sabiendo que la familia resolvería el problema y que la solución sería yo. Menciono esto porque es importante, ella no es un monstruo, es el resultado de 30 años de rescates sistemáticos. Entonces me pidió el favor y la tregua terminó. Solo habla con Héctor por mí. Dile que estamos reuniendo el dinero. Consígueme 2 semanas más, solo eso. Sabes que a ti sí te escuchará. Ahí estaba de nuevo. Un minuto de honestidad usado como herramienta para conseguir otro rescate. No se estaba disculpando, estaba negociando, y su sinceridad era la moneda de cambio. No, le respondí. Parpadeó, sorprendida. Eso es todo. Solo no. Es una frase completa, la aprendí tarde. Se levantó de inmediato y procedió a hacer la salida dramática que ha ensayado desde la secundaria, lenta, digna, diseñada para ser observada. Pero al llegar a la puerta, se detuvo, retiró la llave de mi departamento de su llavero y la colocó sobre el escritorio de madera. No dijo nada. Yo tampoco. La llave se quedó donde la dejó durante 3 días. No estoy segura de por qué no la guardé, creo que quería contemplar la prueba física de que una puerta finalmente se había cerrado desde el otro lado. El lunes pasó y nadie llamó a Héctor Silva con buenas noticias porque no las había. Lo llamé yo misma a las 5 de la tarde porque había reservado el espacio confiando en mi palabra y merecía algo mejor que el silencio. Contestó al segundo timbre y le informé que el anticipo no se entregaría. Agradezco la llamada, dijo. Hubo una pausa en la que escuché las hojas de su libreta. Septiembre entonces. Lo lamento, Julia. Dile a tu abuela que sigo en pie con lo que acordamos sobre las reformas. El espacio de abril se cerró de inmediato. Sin dramas, simplemente se canceló. Mi madre lo consideró un alivio y lo llamó tiempo para respirar. El lunes por la noche, al regresar a casa, pasé a dejar el molde del pastel de durazno en el porche de mi madre. Lavado, seco y vacío. No toqué el timbre. Hay respuestas que no necesitan palabras. El martes por la mañana llevé a mi abuela a casa de mis padres y me pidió que la esperara en el auto. Estuvo adentro 20 minutos. Cuando salió, caminaba firme y su bastón golpeaba la banqueta con un ritmo constante. Se abrochó el cinturón antes de hablar. Tu madre insistió en que fue un malentendido. Esa fue toda su explicación. Esas palabras marcaban el final del asunto. El miércoles, silenciosamente, se depositaron $4,380 en la cuenta de mi abuela. Mis padres habían cubierto la diferencia restante. Mi madre me llamó esa noche para avisarme, con un tono triunfante en la voz. Resuelto, dijo. Todo quedó resuelto. El jueves por la mañana mantuve el tiempo libre tal como me lo habían pedido. Llevé a mi abuela al terreno de al lado, a casa de don Ernesto. Cuando intenté bajar del auto, me detuvo poniendo una mano en mi brazo. Esto es un asunto entre vecinos, Julita. Esperé en el auto. A través del mosquitero de la entrada, los vi conversar un rato y luego estrecharse las manos. Un saludo largo y pausado, del tipo que usaba la generación de mi abuelo en lugar de contratos impresos. Don Ernesto la acompañó de regreso al auto con un frasco de miel fresca y le abrió la puerta con la misma cortesía de antes. Durante el trayecto de regreso, mi abuela miró las colmenas blancas en el campo y comentó. A tu abuelo siempre le cayó muy bien Ernesto. El sábado, mi madre nos llamó a todos para la cena del domingo en su casa, con una voz entusiasta. Toda la familia reunida. Es hora de dejar atrás este trago amargo. Llamé a mi abuela para preguntarle si prefería que no fuéramos. Diles que asistiremos, respondió. Y Julia, trae la lata de galletas. Mi madre organiza la mesa como si fuera una estrategia militar. El domingo por la tarde había estofado de carne, el mantel fino y las servilletas dobladas con cuidado. La nota adhesiva ya no estaba en el refrigerador, lo verifiqué. Prestar atención a esos detalles es parte de mi naturaleza. En su lugar, sobre la barra, había un pastel de limón que nadie había pedido. La reconciliación en casa de mi madre siempre incluye un menú específico.
Asistimos todos, mi padre con la camisa formal que suele guardar para los domingos, Gabriela muy reservada, vistiendo ropa sencilla, mi abuela en la cabecera con su bolso sobre las piernas en lugar de dejarlo en el suelo. También noté eso. Me senté junto a ella y coloqué la lata de galletas debajo de mi silla, tal como me lo había indicado. A mitad de la cena, mi madre levantó su copa de agua para hacer el brindis que seguramente había preparado toda la semana. La familia siempre apoya a la familia, dijo. Tuvimos un pequeño malentendido que se salió de las manos, pero ya está solucionado. Mi madre ha recuperado todo su dinero, y en septiembre, tendrá su remodelación. Este capítulo incómodo queda en el pasado. Sonrió a los presentes buscando asentimiento. Mi padre asintió levemente. Gabriela continuaba mirando su plato de comida. Mi abuela dejó su tenedor sobre la mesa. Repite la palabra, Elena. Mi madre parpadeó. ¿Cuál palabra? La que usaste el martes, cuando te pregunté sobre mis cuentas. La mesa quedó en absoluto silencio, con esa tensión que surge cuando todos notan que el rumbo de la conversación ha cambiado. Malentendido, dijo mi abuela, pronunciando cada sílaba con cuidado. Ahora déjame darte unos números, $260 en junio, $320 en agosto, $380 en octubre, enero, febrero. La lista sigue. Siempre a mitad de mes, Elena. Siempre cerca del día 14. Mi madre apretó la servilleta en su mano. Mamá, yo te ayudo a pagar tus facturas. Para eso es la cuenta conjunta. Tú me lo pediste. Mis facturas las pago yo misma con cheques. La voz de mi abuela se mantuvo serena. Mi firma, mi pluma, cada cheque emitido en esa casa desde 1994, y las copias están guardadas en orden en una caja de zapatos. Así que dime, ¿qué facturas pagabas exactamente los días 14 de cada mes durante estos 3 años? Nadie respondió. Me estiré debajo de la silla, saqué la lata de galletas y la coloqué sobre la mesa, junto al plato de mi madre. No la abrí, nadie necesitaba que lo hiciera. Mi madre miró la lata azul con temor. Esa es la lata de mamá. Dijo en voz baja. Esos son documentos privados, Julia. Son los papeles de mi abuela, respondí. Ella me pidió que los revisara. Me tomó un marcador de textos y 40 minutos entenderlo. Gabriela se había puesto pálida. Mi padre miraba alternadamente a su esposa y a su suegra, como quien evalúa los daños de un accidente inminente. Entonces, mi abuela tomó una cuchara de metal y dio 2 pequeños golpes a su copa. Un sonido nítido y claro. En mis 37 años de vida, jamás la había visto hacer eso. Captó la atención de todos de inmediato. Tengo noticias, anunció. He vendido la casa. El estofado seguía humeando sobre la mesa. Nadie se movió. Se la vendí a Ernesto, mi vecino. Su hija regresa este verano y quería un lugar cerca de su padre. Me pagó $215,000 en efectivo por el inmueble tal como está, y firmamos los papeles definitivos el miércoles. Juntó las manos sobre su regazo. Y compré la casa del hermano de Sofía, allá en San Pedro. Una casa de un solo piso. El baño está a solo 11 pasos de la recámara, yo misma los conté. Cerramos el trato el sábado y el cambio de escrituras se hará en abril. El silencio que siguió fue casi tangible. Se escuchaba el segundero del reloj de la cocina y la respiración de mi padre. Mi madre balbuceó. Mamá. No puedes hacer eso. Pero la frase no tenía sustento. Una mujer de 85 años, con la propiedad a su nombre en las escrituras, tiene toda la autoridad para decidir. Héctor Silva se encargará de instalar la ducha a nivel de suelo en la nueva casa antes de junio, añadió mi abuela con tranquilidad, mientras le ponía mantequilla a un pan. Modificó algunos de sus compromisos para ayudarme. Es un hombre cumplido. Gabriela reaccionó primero, expresando lo que todos pensaban antes de que su prudencia pudiera detenerla. ¿Pero y la casa? Dijo, interrumpiéndose de inmediato. A ti te encanta esa casa. ¿Estás segura? Se refería a la casa que todos los presentes, excepto yo, habían asumido en sus planes futuros que terminaría siendo suya algún día.
Vi cómo esa recriminación moría en los labios de mi hermana, y vi cómo todos en la mesa se daban cuenta de ello. Mi padre se levantó tan rápido que la silla se barrió hacia atrás. Toda la frustración acumulada tras años de silencio familiar salió de él en una sola frase a gritos frente a su suegra. «Mamá, los recursos de esta familia deben ser para beneficio de toda la familia». Ahí estaba, finalmente expuesto con total claridad, el sistema operativo del que les hablé. Mi abuela dejó que sus palabras flotaran en el aire unos instantes. Luego lo miró con calma. «Es curioso», dijo. «Solo consideran que el dinero es de la familia cuando ya se lo han gastado». Mi padre volvió a sentarse, abrumado. El rostro de mi madre mostraba una mezcla de consternación y cálculos mentales rápidos. Al ver que no lograría convencer a su madre, recurrió al recurso que le había funcionado durante 37 años. Se volvió hacia mí. «Julia», su voz adoptó ese tono suave, el mismo que usó con el pastel. «Dile algo, por favor. Tú siempre te encargas de resolver las cosas. Siempre lo solucionas todo». Toda la mesa se volvió a mirarme. Toda mi vida, esa frase había funcionado como una obligación oculta tras un cumplido. «Puedo encargarme de muchas cosas», le respondí. «Pero a partir de hoy, decido no hacerlo más». Me puse de pie y ayudé a mi abuela a retirar su silla con consideración. Ella tomó su bastón y su bolso, y salimos de la casa antes de que sirvieran el postre, pasando junto a los retratos familiares del pasillo donde todos aparecían sonrientes. En el umbral de la entrada, mi abuela se detuvo. Miró a su hija por última vez, sin rastro de enojo en el rostro, lo que hizo que su despedida fuera definitiva. «No perdiste la casa, Elena. Perdiste el derecho de contar la historia a tu manera. Esa parte es la costosa. Antes pensaba que proteger a mi familia significaba absorber las consecuencias de sus actos para que nadie más tuviera que asumir el impacto. Mi abuela me demostró que establecer un límite no es construir una barrera contra la gente que te desagrada, es cerrar definitivamente la puerta de una habitación que ya no estás dispuesta a seguir financiando». Abril transcurrió entre trámites, y para mí el papeleo siempre ha sido sencillo de resolver. La primera firma se realizó un miércoles en la notaría de la avenida principal. Mi abuela y don Ernesto estuvieron de un lado de la mesa, y el notario con los sellos del otro. Venta en firme, tal como estaba la propiedad. Don Ernesto llevó un frasco de miel y lo colocó junto al bolígrafo de firmas. La segunda firma fue la semana siguiente, la casa de un piso en San Pedro, adquirida directamente a la familia de doña Sofía. Sin intermediarios ni créditos, una transacción directa y limpia para una compradora que pagó conforme a las costumbres de su época. $215,000 recibidos, $186,000 entregados. Mi abuela hacía las operaciones mentales en voz alta durante la firma, divirtiéndose mientras el notario intentaba contener la sonrisa. Al concluir la última firma, guardó su bolígrafo y comentó: «Es lo primero que compro para mí misma desde 1994. Menos habitaciones, pero un baño al que sí puedo entrar caminando. Una cuenta clara». La acompañé a ambas firmas. No porque tuviera que encargarme de las cosas, sino porque ella misma me lo pidió. Mi madre no asistió a ninguna de las firmas. Para la venta de la casa donde creció, envió a mi padre en representación de la familia. Él llegó, se quedó sentado en su camioneta durante 20 minutos en el estacionamiento y se retiró sin entrar a la oficina. Lo vi a través del ventanal de la notaría. Prefiero no detallar su expresión, hay cosas que una hija prefiere conservar para sí misma. El día de la mudanza fue el último sábado de abril, cajas etiquetadas con la caligrafía firme de mi abuela y don Ernesto ayudando a cargar las pertenencias más delicadas. Gabriela se presentó alrededor de las 10 de la mañana. Nadie la había invitado y nadie le había dicho que no fuera, lo que en nuestra familia equivale a una convocatoria formal. Se mantuvo cerca, ayudando a cargar los objetos menos pesados. Por primera vez parecía buscar ser de utilidad sin pretender ser el centro de atención. Antes de trasladar las últimas pertenencias, mi abuela recorrió la antigua casa sola una última vez. Todos nos mantuvimos ocupados en el jardín para darle su espacio. A través de la ventana, la vi detenerse al pie de los 19 escalones, apoyar la mano en el pasamanos de madera que conservaba el desgaste de los años y permanecer allí unos momentos en silencio.
Luego salió al porche, observó el terreno y le encargó a don Ernesto que mantuviera bien cuidado el jardín. Esa fue su despedida, 54 años resumidos en un instante de memoria junto al pasamanos. Cerca del mediodía, Gabriela tomó la tina de aluminio de la barra y buscó papel de empaque para envolverla. Mi abuela se acercó, la tomó con suavidad de sus manos y le dijo con total tranquilidad: «Esa me la llevo yo misma». El pasillo quedó en silencio. Gabriela se quedó con las manos vacías por un instante, luego asintió y regresó a ayudar con las cajas ligeras. Nadie necesitó dar explicaciones, todos lo entendimos. Esa misma semana, mi padre hizo la primera gestión firme que le he visto asumir, sentó a Gabriela a la mesa de su cocina y le estableció condiciones claras: 60 días para encontrar su propio departamento. La obligación de conseguir un empleo formal antes de ese plazo y el compromiso de devolver los $4,380 que ellos habían cubierto, mediante pagos mensuales puntuales, sin prórrogas. Sé los términos exactos porque Gabriela me llamó para quejarse de la situación. Nunca me había hablado así en toda mi vida, me dijo, consternada. Lo sé, le respondí. Ese había sido el verdadero problema durante años. Era una medida que llegaba con 20 años de retraso, pero era la primera vez que quien sufría la pérdida económica establecía la consecuencia directamente. Y resulta que eso cambia toda la dinámica familiar. Mis padres siempre habían podido financiar los sacrificios que yo hacía, pero no estaban dispuestos a financiar los suyos propios. Los pormenores de lo ocurrido comenzaron a difundirse discretamente entre los conocidos de la comunidad. Doña Sofía sabía perfectamente por qué Clarissa Naller estaba adquiriendo la casa de su hermano en San Pedro, y ella asiste puntualmente a las reuniones semanales de la iglesia. Mi madre fue descubriendo que la historia ya era del conocimiento de los demás y que su versión de los hechos, el malentendido, no encontraba eco en los círculos donde ya se conocía la realidad. Nunca admitió lo sucedido, y no lo ha hecho hasta el día de hoy. Lo que perdió no fue una disputa, perdió el control del relato. Intentó un acercamiento a finales de abril. Me llamó con un tono de voz muy animado para proponerme que toda la familia fuera a conocer la nueva casa de mi abuela el domingo siguiente, llevar comida, tomar algunas fotos y organizar una reunión de bienvenida que ella pudiera coordinar. La dejé terminar de hablar. Pregúntale a ella, le respondí. Bueno, tú la ves todos los días, hija. Pensé que podrías coordinarlo. Lo sé, le dije. Pero eso ya terminó. Pregúntale tú misma. No le preguntó. Hasta donde sé, todavía no conoce la casa nueva. También hubo consecuencias en mi propio entorno, y como prometí ser honesta, aquí están: el grupo de mensajería familiar quedó inactivo para mí y posteriormente crearon uno nuevo donde no estoy incluida. Una tía me envió un mensaje breve: espero que haya valido la pena. Lo leí en el estacionamiento de una tienda mientras compraba unas toallas amarillas para un baño que pronto estaría listo. No le respondí. Si valió la pena, aunque por razones que ella no alcanzaría a comprender. La cena de Pascua coincidió con el primer domingo de abril, y por primera vez en 37 años, no fui convocada. La pasé en la antigua casa con mi abuela, empacando sus libros en cajas de cartón y comiendo emparedados sobre las tapas de las cajas. No voy a negar que sentí cierta nostalgia, uno puede estar plenamente convencido de haber tomado la decisión correcta, aún así, percibir el vacío de la ausencia. Ambas realidades coexisten en la experiencia de cada uno. La última semana de abril, la constructora de Héctor Silva se presentó en la nueva casa en San Pedro. Retiraron la tina antigua e instalaron una ducha amplia a nivel de suelo, con asiento plegable y barras de soporte colocadas a la altura exacta de los brazos de mi abuela. Vi a su hijo tomar las medidas con cuidado antes de realizar cualquier perforación. El costo total del trabajo fue de $6,400 y Héctor reorganizó sus compromisos para concluirlo a tiempo. Estoy segura de que algún otro proyecto tuvo que esperar unos días. Terminaron el trabajo un martes. Mi abuela nos hizo esperar hasta el jueves para estrenarlo, quería que las toallas nuevas estuvieran debidamente lavadas y dispuestas. Hay experiencias que solo se disfrutan plenamente la primera vez, afirmó. El jueves por la mañana me encontraba en su cocina compartiendo un café, escuchando correr el agua detrás de la puerta del baño, agua con buena presión y el vapor templando el espacio. Entonces, escuché a mi abuela de 85 años reír con alegría, exclamando desde adentro:
Julita, tiene una presión excelente. 6 meses de limitaciones concluidos gracias a una distribución adecuada y una instalación accesible. Permanecí allí escuchando su risa. Ese momento queda guardado en mi memoria personal. La tina de aluminio ahora se encuentra en su cuarto de lavado. En mayo, mi abuela la llevó al frente de la casa, la llenó con tierra y sembró lavanda en ella. Ahora adorna la entrada de la casa y el cartero suele elogiar su aspecto. Antes era una necesidad, me comentó un día, acomodando la tierra con las manos. Ahora es un recuerdo que decido conservar. Una semana después de la mudanza, recibí un sobre en mi buzón sin remitente, pero reconocí la caligrafía de inmediato, la he visto desde que usábamos crayones. Contenía $200 y una nota breve, entrégaselo a la abuela cuando consideres oportuno. Ese dinero es independiente de los pagos mensuales que Gabriela realiza a nuestros padres, cantidad que está cubriendo gracias a un empleo en un restaurante de la avenida principal. Los martes por la noche asiste a un grupo de apoyo para personas que enfrentan problemas de gastos compulsivos. Tomó la iniciativa tras tocar fondo. No ha habido una disculpa explícita de su parte y he dejado de esperarla, pero el hecho de enviar ese dinero representa un esfuerzo genuino por enmendar sus actos. Le entregué los $200 a mi abuela y conservé la nota en mi escritorio. La relación con mi hermana no está plenamente restablecida, se mantiene en una tregua prudente. Puedo convivir perfectamente con esa distancia respetuosa. Doña Sofía pasó a visitarla en mayo con una planta para la ventana del frente. Mi abuela le mostró la casa entera y me presentó al final con orgullo. Ella es Julia. Se encarga de los trámites y el papeleo. Hizo una pausa y añadió. De todo lo demás me encargo yo. Era el mismo término que mi familia había usado durante 37 años con otra intención. En boca de mi abuela, la palabra no representaba una carga, sino un reconocimiento sincero. Al final, no era el término lo que causaba incomodidad, sino quien pretendía decidir de qué manera debía aplicarse. Mi madre continúa ofreciendo su versión de los hechos a quien esté dispuesto a escucharla, aunque el interés de los demás disminuye cada vez más. Mi padre me llama ocasionalmente para conversar de temas cotidianos, el clima, el auto, algún evento deportivo. Es un contacto sencillo, pero representa su manera de mantener la comunicación. A veces me siento frente al escritorio de madera en mi casa, el mismo mueble de mi juventud, con el mismo cajón y la manija de latón desgastada. En su interior guardo cinta adhesiva, una engrapadora, la llave que nadie utiliza, la nota de mi hermana y una liga elástica que conserva la forma de lo que alguna vez contuvo. Todo lo que hay en ese cajón me pertenece por derecho propio. Gabriela tenía razón en un detalle, los valores más importantes deben resguardarse en un lugar donde nadie los pueda arrebatar.